Amigos y hermanos, es un gozo que nos reencontremos teniendo con nosotros la palabra del Señor. Quiero invitarle a que, si tiene Biblia cerca, por favor, Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer entre el versículo 11 y el versículo 15 para que tengamos ahí una palabra del Señor que esperamos nos bendiga, ¿no? En el versículo 11, enseñando el Señor Jesús a orar, Él dice en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y agregó verso 14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. En esta parte del escrito de Mateo, capítulo 6, el Señor está concluyendo un modelo de oración que está enseñando a los discípulos. Él les ha dado un orden, les ha fijado prioridades para que ellos tengan tiempo de estar así en la presencia del Señor orando. Y cuando el Señor está acercándose a la conclusión, después de decir el pan nuestro de cada día, en alguna de nuestras predicaciones anteriores, hemos intentado explicar de la mejor manera cómo es que el Señor no indicó que debíamos estar preocupados del trozo de pan, de la panadería que hay que comer todos los días, porque esa cosa es parte de lo que el Señor añade por su misericordia, ¿no? Él lo hace con las aves para que no les falte a las aves. El Señor les bendice y les alimenta. Y el Señor dijo que nosotros éramos mucho más que las aves. De hecho, nosotros somos hijos de Dios. Muy bien. Luego el Señor dice, a partir del versículo número 12, dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Permítame hacer una aclaración, puede que sea muy obvia, pero ¿alguien alguna vez ha sido enseñado de alguna manera y quisiéramos, si podemos, corregir alguna desviación de la palabra del Señor? Cuando dice perdónanos nuestras deudas, no se refiere nunca, hermanos, amigos, nunca, jamás se refiere a algún nivel de endeudamiento que un hermano tenga con el sistema. Jamás lo haría. Jamás el Señor se metería allí por una razón muy, muy, muy importante. Enseguida vamos a ver la claridad que da el mismo Señor, pero una razón súper importante por la que el Señor no se metería en eso es porque la Escritura enseña a través de la palabra del Señor y los escritos apostólicos, dice la palabra del Señor, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No debáis a nadie nada. Proverbios capítulo 2 va a decir, Proverbios capítulo 22 va a decir, el que pide prestado es esclavo del que presta. El Señor no nos va a andar recomendando que tengamos nosotros ningún tipo de endeudamiento. Y mucho menos si hay instrucción de que no debemos pedir prestado para nunca ser esclavo de otro, que no debemos mantener deudas con nadie, sino que nuestra deuda debe ser una deuda de amor con todos. Si el Señor enseña eso a través de su palabra, significa que
que si alguien se endeudó, alguien entró en endeudamiento, hay dos explicaciones. La primera es que al venir al Señor venía endeudado, no sabía esto y el Señor le va a dar gracia, capacidad, va a bendecir su trabajo, va a bendecir su ingreso para que salga de esto y nunca más vuelva a meterse en una cuestión como esta. La otra posibilidad sería que siendo un hermano nuestro, que conoce la palabra y que conoce al Señor, que sabe la instrucción que hay, en desobediencia se metió igual en deudas, sin una palabra de instrucción, sin una palabra pastoral, sin alguna enseñanza que le ayude a ordenarse en la vida. Se metió nomás, se endeudó nomás. En ese caso, dicho hermano está en desobediencia, está procediendo en contra de la palabra del Señor. Y en ese caso, el Señor no le va a decir, quédate tranquilo, yo voy a perdonar tus deudas, yo voy a saldar tus deudas, yo voy a hablar con el banco para que no te siga cobrando la deuda. No tiene que ver con ese tipo de deudas, ¿verdad? ¿Usted lo entiende? Yo sé que sí. Nunca. Pero ¿por qué tengo que hacer la aclaración? Porque se ha predicado de esa manera. Algunas veces alguien ha enseñado de que bueno, el Señor es tan bueno y tan misericordioso que si tú oras, Él va a ir saldando tus deudas. No, si usted tomó compromiso, usted los va a cumplir. Yo tomo algún compromiso y debo cumplirlo. Más aún, siendo hijos de Dios, nuestro testimonio debe ser el más alto en cuanto al cumplimiento de todas nuestras responsabilidades, incluidos los impuestos, aunque nos parezcan altos, aunque nos parezcan desmedidos, aunque nos parezcan que el uso del dinero no es el correcto. El Señor Jesucristo no dijo, analicen ustedes ni las deudas ni los compromisos, simplemente paguen. Acerca de los impuestos, el Señor Jesucristo dijo, dad al César, el César es figura del fisco del Estado, dad al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Él no dijo que lo del César era menos importante y como es menos importante, entonces no importa si lo pagan de vez en cuando, no importa si evaden el pago de los impuestos. No. El Señor no quiere que nosotros, si algún hermano tiene negocio, el Señor no quiere que deje de dar su boletita y pagar el famosísimo impuesto IVA. No, el Señor quiere que cumplamos en todo. Por tanto, volviendo a Mateo 6, cuando oramos y decimos, Señor, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, la explicación está dada en los versículos 14 y 15. Si usted me acompaña, dice, porque si perdonáis a los hombres ahí está, ¿ve? Allí le da la correcta denominación, el correcto sentido a lo que antes ya había declarado. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, si uno te ofende, si uno peca contra ti y ustedes son capaces de perdonar, eso está diciendo, vuestro Padre también os perdonará a vosotros vuestras ofensas. El Padre les perdonará a ustedes vuestros pecados. Está hablando de perdón de pecados, amados hermanos. Está hablando de perdón de pecados. Entonces, interesante que uno todos los días, porque la oración debe ser una necesidad diaria y permanente. Lo interesante es que uno pueda cada día decir al Señor, pedir al Señor perdón por los pecados. Pero pensar y considerar que hay una exigencia que puso el Señor Jesucristo. Dios no perdona porque sí nomás. No es que Él está obligado a perdonarme si es que yo no tengo un corazón dispuesto para perdonar también a aquellos que a mí me ofenden.
Por favor, si me pudiera acompañar al Evangelio de Marcos en el capítulo 11, Marcos, capítulo 11, versículos 20 al 26. 20 al 26. Dice, y pasando por la mañana de un día, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Quiero decir que el día anterior el Señor había pasado por un lugar, había una higuera. El Señor dice que fue a tomar frutos de la higuera y la higuera no tenía frutos. Entonces el Señor declaró una palabra y le dice, nunca más nadie coma fruto de ti. Y pasaron el día siguiente por el mismo sector y la higuera estaba seca. Entonces, versículo 21 dice que Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, lo que diga. Verso 24, por tanto, os digo, por favor, atienda porque aquí está la relación que el Señor hace con la palabra de Mateo 6. Por tanto, digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis. Entonces uno dice, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Sí, pero perdónalas conforme nosotros estemos dispuestos a perdonar a aquellos que a nosotros nos ofenden. Muy bien, estamos en Marcos capítulo 11, versículo 25. Cuando estéis orando, perdonad, dice. Marcos 11, 25. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, perdonará vuestras ofensas. Usted está de acuerdo conmigo, creo yo, entendemos seguramente lo mismo, que lo que el Señor está diciendo, que Dios es amor, que en su misericordia Dios ha prometido que si oramos con fe, si rogamos misericordia, si pedimos clemencia, si suplicamos a Dios que Él nos perdone, porque, amigo, hermano, ¿quién de nosotros no necesita perdón de Dios? ¿Quién de nosotros no peca cada día, lamentablemente? Tenemos una experiencia terrible, todos los días una lucha contra la tentación, contra el pecado. Pero también tenemos el respaldo de la palabra del Señor. Primera de Corintios 7, el apóstol Pablo va a decir, yo tengo una gran lucha porque las cosas buenas que quiero hacer no las hago. Y las cosas malas que no quiero hacer, esas sí las hago. Él tenía una gran lucha, todos tenemos esa lucha, amigos y hermanos. Por lo tanto, todos necesitamos permanentemente el perdón del Señor en nosotros. ¿Cómo opera? ¿Cómo opera el perdón? ¿Cómo opera la misericordia del Señor? Dijo él, cuando estén orando cada día, deben decir, Señor, ten misericordia. Por favor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas. Sí, pero el Evangelio de Marcos dice, claro, pero cuando estén orando, tienen que estar dispuestos a perdonar para que vuestro Padre les perdone. Entonces uno ora todos los días, Señor, perdona mis pecados, me ofendí en esto, mira, Señor, se me salió esta palabra, Señor, fui grosero en esto, Señor, esta actitud no estuvo buena, fue pecaminoso, Señor, te ruego, me perdones. Pero uno debe decir, Señor, de la misma manera en que creo que tú me vas a perdonar, o me has perdonado, o me estás perdonando, quiero decir que viene a mí la situación que tengo con esta persona o con este hermano o con este pariente. Quiero decirte que ahora, delante de ti, Señor, hoy perdono a esta persona. Es que él me ofendió. No dice
que haya que hacer un juicio sobre el hermano. Dice que debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han hecho algún mal respecto de esta materia. Simplemente perdonar. El apóstol Pedro viene un día al Señor y le dice: Señor, ¿qué te parece que yo perdone hasta 7 veces a alguien que me ofende? ¿Qué te parece? Yo creo que es una buena marca. ¿Qué opinas tú? Y el Señor Jesucristo le dice: no te he dicho 7 veces, sino 70 veces 7. Una gran cantidad, imposible de controlar. Nadie podría andar permanentemente con un papel y un lápiz estableciendo una estadística de cuánto perdona a una persona y cuánto perdona al otro. No es posible nada de eso. El Señor dijo que había que perdonar siempre. ¿Y por qué? Porque a nosotros Él nos perdona siempre. Él está dispuesto. El apóstol Juan va a decir en la primera carta del capítulo 2, dice que si confesamos, aleluya, que si confesamos nuestros pecados, dice, el Señor es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado, alabado sea el Señor. Y terminó esta enseñanza de la oración Jesucristo cuando dice en el versículo número 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tú eres el Señor. Otra vez. Antes había dicho: Señor, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad en mi vida. Ahora dice: Señor, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Pero dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Una cosita respecto del no nos metas en tentación. La simple explicación de esta declaración del Señor podría llevarnos a error. Si lo leemos de esta manera y nos quedamos con eso, entonces uno podría entender así como que el Señor anda interesado en meternos en tentación. Como que es el Señor el que nos empuja, el que nos va llevando a una tentación y a otra. Eso, amigos, hermanos, no es así. No es así. La Escritura dice que nuestro bendito Dios, Él no puede ser tentado. Y dice Él que Él no tienta a nadie. Él no puede ser tentado. Él no tienta a nadie. ¿Qué significa eso? Que cuando está diciendo aquí en la oración de Mateo capítulo 6, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, lo que está diciendo es: cúbrenos de tal manera. Líbranos del mal, el mal de la tentación. Líbranos de tal manera que no caigamos en la tentación, porque es imposible que no seamos tentados. Es imposible que no se muestre, que no aparezca una posibilidad de desobedecer al Señor y hacer las cosas que agradan. Siempre la tentación, amigos, hermanos, está referido a cosas que nos agradan. Siempre. En todo orden de cosas. Piense un poquito cuál fue su última tentación, cuál fue la última vez que obedeció a la tentación, y va a decir: wow, si incluso lo pasé bien. Entonces uno cree que porque lo pasó bien, está bien. No, si está en contra de la palabra del Señor, entonces no está bien porque está ofendiendo a Dios el Señor. Está faltando a su compromiso de santidad frente al Señor. Entonces, ¿cómo oramos cada día? Señor, no permitas que yo caiga en tentación. Líbrame de ese mal, Señor. Líbrame de todo mal. Pero ese mal tiene un origen. Entonces uno ora diciendo: líbrame del malo, Señor. Es el malo el que trabaja en mi vida. El mismo que tentó a Adán y a Eva en el huerto. Líbrame de ese malo, Señor. Líbrame del mal.
¿Y por qué podría hacerlo Él? Porque yo reconozco que tuyo es el reino y el poder y la gloria, no en forma temporal, sino por siempre y para siempre, por todos los siglos. Uno termina, si usted recuerda, por favor, uno inicia la oración diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Aleluya. Tú eres el Señor, el eterno, el todopoderoso. Desde los cielos gobiernas, dominas todas las cosas. Y termina la oración diciendo: Señor, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén al Señor. Qué buena bendición tenemos, amigos, hermanos. Qué hermoso que el Señor nos haya enseñado a orar de una forma simple, clara, precisa. Qué hermoso que el Señor nos haya dado un modelo en el cual podemos guiarnos, respecto del cual podemos tomar para de mejor manera venir ante el Señor Jesucristo. Termino. Viene a mí, por la gracia de Dios, una palabra del Señor cuando en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, capítulo 14 de Juan, dice los versículos 13 y 14: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, dice el Señor, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amigos, hermanos, les invito a venir al Señor, a estar en el Señor, a creerle al Señor y a entablar esta relación cercana, lo más permanente posible, que nos dé la confianza de que estamos en el Padre y que su Espíritu, el Espíritu del Padre, está en nosotros. El Señor, deseo, bendecirá su vida. Amén.